como sabemos todos, él es director municipal, ha hecho una carrera grande en el municipio de Guayaquil. ¿Cuántos años, Javier? 20. Buenos días, gracias Eduardo, Alberto, Ramiro, Lorena, a todos los que hacen la radio, a los ciudadanos que nos escuchan. Sí, ya estoy por cumplir 25 años en el municipio de Guayaquil, ¿sí? Junto a otros pocos directores, venimos ya de las 3 administraciones, con los 3 alcaldes distintos del Partido Social Cristiano en el año 92. Javier es, como ustedes saben, jefe del Departamento de Justicia y Vigilancia del municipio. Es decir, y siempre tengo que decir, es un hombre muy gentil. Cuando se le dice, mira, pasa esto acá, enseguida mueve a la gente. Los mercados tienen también que ver con usted, pues, ¿verdad? El entorno de los mercados, y si es que algún puesto del mercado no está cumpliendo, la dirección pertinente nos pide actuar, porque Justicia y Vigilancia, un poco para que la gente lo tenga en contexto, es quien tiene que ejecutar las diferentes contravenciones a las ordenanzas municipales que se dan. Y hablando del tema de mercados, por ejemplo, alrededor hay negocios que compiten o bodegas y que obviamente lo hacen de una manera desleal con el comerciante, que luego de ser informal lo formalizamos a través de un puesto digno en un mercado, y tenemos que garantizarle el éxito, que después de que pasó de la calle a un puesto formal tenga éxito y pueda vender sus productos sin que tenga una competencia en los alrededores, ¿no? Qué correcto, qué bueno. Bueno, pero hay 2 temas, Javier Narváez, y vamos desarrollándolos aquí los demás. El primero tiene que ver con salud, ¿no? ¿Verdad? Con nuevamente el uso de la mascarilla. Vemos, Ramiro, Lorena, Alberto, amigos, que hay repunte. Mira, aquí mismo en la oficina nos cayeron, 3 personas cayeron con COVID. Ayer me topé a un querido amigo suyo mío, Alberto Franco, tomaba un examen, luego lo llamé, le pregunté cómo estaba también. Entonces, el abogado Alberto Franco, ¿qué hay que hacer, Javier? ¿Dónde se tienen que utilizar las mascarillas? Bueno, los controles han ido en función también de cómo se ha ido desarrollando el virus. Recordemos que en su momento los controles eran mucho más rígidos, mucho más estrictos, sobre todo con las medidas de bioseguridad. Una de ellas, el uso de la mascarilla. Recordemos que se hizo una ordenanza para aquello y no ha sido derogada. Nunca la derogamos, a pesar de que mantuvimos buenos números a medida que el virus fue un poco alejándose, ¿no? No del todo, obviamente. Ahora tenemos los números nuevamente altos al interior del mismo municipio. Tenemos ya muchos compañeros contagiados. Yo, gracias a Dios, a pesar de que he estado en primera línea desde el inicio, no me he contagiado, pero trato también de cuidarme. El hecho está en que hemos retomado este control en los sitios, sobre todo de concurrencia masiva, en espacios cerrados como en los centros comerciales. Ya iniciamos, y ahí sí quiero decirlo y quiero agradecer públicamente a los administradores, a los dueños de los centros comerciales, que nos están dando la mano, la ayuda, están nuevamente ejerciendo los controles, y eso es importante porque no hay labor por mucho que quiera ponerse, por mucho que quiera hacerse de parte de la autoridad, si la empresa privada y si los mismos ciudadanos no colaboran. Y entonces, en esto ellos también son actores directos, y ahí es donde nosotros estamos encontrando también respuestas, que no es sino tratar de precautelar a ellos mismos, ¿no? A su familia, a sus hogares. Recordemos que ya también regresamos a la presencialidad de las clases. Eso también ha traído que muchos niños contagien, y luego ellos contagien a sus profesores, a sus padres, a sus abuelos en casa, y pues hay que nuevamente retomar estas medidas, que en buena hora y gracias a Dios no se ha visto reflejado en fallecimientos, que es lo crítico, es lo grave, y tampoco en ocupación de emergencias en cama UCI en diferentes la red hospitalaria que existe. Las mascarillas, evidentemente, para espacios públicos como el fútbol no son tan necesarias, pero espacios cerrados como el teatro y el cine son obligatorias, ¿verdad? Sí, ahí, pero de todas formas recordemos que en el fútbol hay una masificación, entonces ahí sí, aun cuando sean espacios cerrados, el hecho de estar muy juntos, es verdad. Entonces ahí hay que cuidarse y seguir desarrollando la vida normal. Hemos visto en este feriado que la gente se volcó a la ciudad. Prácticamente los 3 días de feriado, sí, estuvo todo Guayaquil lleno. Disfrutó su fiesta. Yo también me imagino un poco esa especie como de reprimida que estaba la gente, que no lo hacía hace 2 años, pudo hacerlo,
Y a esa gente le decimos, Increíble. siga usando la mascarilla, por favor. Javier, dejo eso un ratito y una más para darle paso a mis compañeros, enseguida están aquí, que tiene que ver con el tema electoral, con la publicidad, sobre todo que se mancha mucho, que se pega cuando comience propiamente la campaña. Estamos ya en el proceso de las primarias que fueron del 22 de julio al 5 de agosto, luego vendrán las inscripciones, Javier, Alberto, creo que es hasta el 20 de septiembre, ¿verdad? Las inscripciones. Sí, después vienen, o comienzan el 20 de septiembre, perdón. Entonces, esto genera muchas veces que se pinten paredes, que se pongan, ¿cuáles son las instrucciones directas de Justicia y Vigilancia y su director de lo mismo? Bueno, claro, sí, gracias, Eduardo. Hay que separar, ¿no? El tema en sí electoral en cuanto a inscripciones, eso no es algo que nos compete a nosotros, sino que lo regula el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a su normativa. Me refería a la publicidad. Sí. Por un poco como para precisar para los ciudadanos, ¿no? Sí. Entonces, ¿en dónde entramos nosotros? Nosotros tenemos una ordenanza que precisamente se hizo para poder fijar las reglas en la ciudad en cuanto a a lo que tiene que ver con el periodo de publicidad electoral, llamémoslo así de esta manera. ¿Eso qué implica? Implica primero fechas en que puede promocionarse la publicidad electoral, y eso pues rige 45 días antes de la elección. Eso significa que 45 días antes de la elección, que entiendo va a ser el 7 de febrero, me parece, ¿no? El 5 de febrero. El 5 de febrero, si retrocedemos 45 Sí, días, señor. nos vamos a topar más o menos con 20 de diciembre. Diciembre 20, por ahí más o menos. Entonces, eso significa que hasta antes de eso nadie puede poner publicidad en la ciudad. Quien lo haga será sometido a un proceso administrativo y a la sanción correspondiente. Pero más allá de eso, al retiro inmediato de cualquier tipo de publicidad que se ponga. Entonces, eso por un lado. Lo segundo es la instalación de una central política. Las centrales políticas en el casco central, en el perímetro central que comprende un cuadrante más o menos, desde la calle El Oro hacia el sur, la calle Plaza Dañín hacia el norte, Malecón hacia el este y Tungurahua hacia el oeste. En ese cuadrante, la única central que puede existir es la sede principal del partido o movimiento político que haya. El resto tienen que estar en los alrededores, no allí. Entonces, regreso a lo mismo. Estando ya en el periodo electoral, supongamos ya estamos el 20 de diciembre, se permite la publicidad electoral, aquella que publicita a los candidatos, partidos, sujetos o movimientos políticos, con la denominada fácilmente removible. ¿Qué significa eso? Aquella que usted puede colgar. ¿Y por qué fácilmente removible? Porque tendrá que luego retirarla. Entonces, no se permite la que se pega con adhesivos, con cola, con lo que haya que pegar. La que se pinta tampoco se permite, ni tampoco aquella que tenga que ver con guindarse, que atraviese colgando una calle o una avenida, como banderines que se suelen poner, por ejemplo, identificativos. Entonces, esa es totalmente prohibida. Su sanción es el retiro inmediato y el inicio de un proceso sancionador que va a llevar a una multa económica al partido sujeto o movimiento político que lo haga. Lorena Vázquez, a ver. Sarmiento del Pueblo. Sarmiento del Pueblo. A ese es al que más le despintamos. Lorena Vázquez con nosotros. Abogado, destacar el trabajo de Justicia y Vigilancia, dado que efectivamente trabaja en conjunto con todas las direcciones municipales, no solamente como Justicia y Vigilancia como tal. Le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando una persona bota basura en horas que no son adecuadas? Urbaceo va a recoge, pero Justicia y Vigilancia también está atrás. Que es lo mismo que pasa acá con el tema electoral. También tiene que estar atrás de la publicidad que se adelanta o que se pone en lugares inadecuados. Y asimismo con el tema de solares vacíos, también ustedes tienen que actuar ahí, no sé si de oficio lo pueden hacer o también bajo denuncia. ¿Cómo es el mecanismo en ese sentido y cómo las personas pueden hacer en el caso de tener este tipo de quejas o requerimientos dentro de su comunidad? Sí, Lorena, muchas gracias. Importantísima la pregunta porque ayuda al ciudadano a que sepa qué hacer en determinadas circunstancias. Nosotros en esa y en otras contravenciones más tenemos un grupo de inspectores que están asignados a un sector de la ciudad que diariamente hacen un recorrido y ahí van reportando lo que van encontrando, ¿no? Llámese una casa que está por caerse, una casa abandonada que se convierte en refugio,
de maleantes, un solar vacío lleno de malezas, con cerramientos, basura, postes que está por caerse, alcantarilla que le falta una rejilla que se han robado, huecos en las aceras, en la calle que haya. Todo lo que implica una contravención a las ordenanzas municipales es reportada por los delegados. Eso se convierte luego en un proceso y ya viene la parte legal que la comisaría hace hacia el contraventor. Y por otro lado es, como bien lo preguntaba Lorena, la queja del vecino, la denuncia por escrito, por teléfono, vía redes sociales. Tenemos también un equipo que se encarga de monitorear todo lo que a través de redes se denuncia. Vamos, constatamos, le damos a ese inspector que tiene que recorrer todos los días para que vaya y verifique. Efectivamente se constata, se abre un proceso administrativo y así es como más o menos se va desarrollando el tema. Alberto Quintana. Abogado, un detallito importante, ¿no? Cuando usted hablaba del tema, hay que ir teniendo claridad en lo que tiene que ver con el calendario que ha establecido el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Porque si bien es cierto que los candidatos, las organizaciones políticas pueden inscribir sus candidaturas del 22 de agosto al 20 de septiembre, pero eso no los faculta a arrancar campaña electoral porque así mismo está calendarizado, ¿no? Es del 3 de enero del 2023 al 2 de febrero, precisamente esa etapa de campaña electoral. Eso hay que tenerlo. Por eso es que ustedes, independientemente de las fechas de campaña, ustedes lo que hacen es, como ordenanza municipal, haber definido 45 días antes del arranque de la campaña, permitir este tema, ¿no? Efectivamente, pero recordemos que esto es cuanto a publicidad. Ya si empiezan a hacer proselitismo, ya eso ya es una situación que la regula el CNE. la materia electoral, mi estimado Alberto. Claro que sí, eso es importante. Quienes tienen la rectoría en este tema es el Consejo Nacional Electoral. Como lo que ocurre en vallas, por ejemplo. La publicidad en vallas también la regula y la controla el Consejo Electoral. Del Consejo Nacional Electoral. Permítanme volver, Javier, un ratito al tema epidemiológico. En los mercados, ¿no? Que son puntos de concurrencia masiva también. ¿Qué tipo de iniciativa? Y eso se lo pregunto como director de Justicia y Vigilancia, aparte de que hay otro funcionario que es encargado directamente del tema de mercado, pero como integrante del COE cantonal, usted se nos puede dar luces en torno a este tema. Sí. Regulaciones que tienen que ver con el control epidemiológico por el asunto del COVID. Por supuesto, sí. En todos los mercados hay un supervisor de mercado que es el que regula a esto que es importantísimo ahora, pero otro tipo de cosas, pues ellos tienen, por ejemplo, que al interior regular si la persona que está en el puesto es el titular, es el alterno, lo está rentando, lo está alquilando, si es que está vendiendo lo que tiene que vender. Y en el tema de las medidas de bioseguridad por la pandemia, también verificar que el comerciante se encuentre con la mascarilla y que haya ciertos distanciamientos, pero hay ese control al interior del mercado, asimismo del ingreso de los ciudadanos al mismo. 8:17, Ramiro Cepeda, con otras inquietudes estamos conversando con el director de Justicia y Vigilancia del municipio guayaquileño, el abogado Javier Narváez. Oiga, me he quedado maravillado, don Javier, de su sistema, la fortaleza de su sistema inmunológico, que no se ha contagiado. En 3 administraciones no ha salido. O sea, tiene un sistema inmunológico fuerte. Buena estuvo, doctor, buena estuvo. Váyase a Colombia y regrese toda la semana. Quiero ir a un tema, poniéndole un poco de humor a esto. Vale, me acuerdo del doctor David Samaniego, que fue el primer director de Justicia y Vigilancia del ingeniero Febres Cordero. Me acuerdo de esa administración. Hemos contemplado durante algunas semanas atrás, primero que una casa en el centro de Guayaquil se cayó, estaba creo que por la calle Escobedo, Alberto, usted que es Google en eso. Escobedo de octubre. Exacto, la Escobedo de octubre, una patrimonial. Pero no quiero, Mónaco, me parece. sí, exacto, no quiero llegar yo al tema particular, sino al tema en general. Existen muchas edificaciones y no sé si esto está dentro de sus competencias, Javier. Hacer una revisión exhaustiva, porque casas como esa, en ese mismo estado, en Guayaquil hay montones. Hay algo que hacer porque en el momento, Dios no quiera, que haya un movimiento telúrico de mayor duración, con la misma intensidad que tuvimos el pasado hace semanas, pero con mayor duración, no la contamos. Es mejor
prevenir que lamentar. Su comentario. Sí, por supuesto, muchas gracias y muy apropiado el tema. Vea usted, y son unos temas medio raros, ¿no? Porque recién hubo un gran sismo que nos alertó a todos, Sí, muy señor. fuerte, y no pasó nada con esa casa. Y el día que se cayó parte de esa casa fue por un tema de un viento. Qué bárbaro, ¿no? Una cosa que uno dice, porque no la tumba un sismo fuerte y un viento la tumba. Ellos están siempre sujetos a verificaciones por parte de una unidad nueva que tenemos, que es la Dirección de Riesgo, Ya. y ellos son los que nos alertan. El problema se da es cuando son edificios patrimoniales. Cuando El son Ministerio de Cultura es eso, ¿verdad? eso primero tiene que haber una autorización para hacerlo y tienen que ponerse los recursos que tiene que el gobierno enviarlo a los gobiernos autónomos centralizados para que los gobiernos autónomos centralizados puedan meter mano allí. Si no, no se puede meter mano, peor tumbarlo, demoler un inmueble declarado patrimonial. No se puede. Incluso está elevado a categoría de delito eso. Y pues tratándose ya de un bien particular, quien tiene que hacer todas esas reparaciones es el propietario, bajo la supervisión de gente de patrimonio, porque pues no puede perder su valor histórico, las cosas que tiene que seguir manteniéndose. Lo tengo claro, pero mi comentario y observación iba por el lado de por lo menos identificarlos y saber. Lo que sí puedes hacer en un momento es poner un letrerito que diga zona de riesgo. O sea, Tú hablas no de... Porque sí los tienen identificados Sí, los los edificios tenemos. patricios. A ver, pero hay algunos Y están notificados para que se hagan las reparaciones y todo. ya, Guayaquil es conocida por la ciudad de los portales, para protegernos del sol y de las lluvias. Claro. Eso está clarísimo. Pero en estas casas, en algún momento, si no hay un letrerito que prevenga al peatón de que un tema de estos puede suceder, tenemos un problema. Entonces, mi comentario, no solo en el tema de cómo arreglarlo, sino de cómo proteger con un letrero que diga, ¿sabe qué? Cuidado cuando transita por esta zona. Sí, claro. Nosotros tenemos identificado, gracias a todos estos que están en esta situación, y hemos notificado para que se hagan las reparaciones. Pero repito, el municipio no las puede hacer porque no tiene la competencia para hacerlo. Es el ministerio el que tiene que entregar los recursos para que le haga el municipio conjuntamente con el propietario. Y un solo cosa que quiero decir, esto de volver a la mascarilla. Yo ayer ingresé por el aeropuerto de Guayaquil. No toda la gente la usa. No había autoridad que le diga a uno póngasela o manténgasela puesta. Además que cuando venga aquí la autoridad municipal, quiero una queja bárbara. Qué lerdos en la fila de migración y en la fila de control aduanero. No es posible que la misma fila la haga el que lleva 10 maletas que el que va con un carrión. No, o sea, hay cosas que del aeropuerto hay que hablar, pero sé que eso no es su Claro, incumbencia. pero es importante porque lo trasladamos, sí. Sí. Ya lo he visto también, lo he palpado. No, y es un desastre. Sí, así es. Oiga, y por favor, no se les ocurra poner a militares, a los policías a recibir los pasaportes. Por favor, la cara de los ciudadanos que reciben todo es tan amigable que cuando usted en el pasado, un policía de migración era el que le cogía el pasaporte y lo miraba casi con cara de delincuente, no le provocaban ni salir del país. Entonces, no, autoridades civiles están bien. Yo no conozco muy bien al Sí, yo le interior, digo. pero hay áreas que creo que son de exclusividad de control de ciertas autoridades. Sí, pero yo digo el que le toma el pasaporte, que están civiles, Allá. ya, y está bien, y lo que digo es que está bien, sino que yo ya escuché rum en alguna parte de que quieren cambiarlos, y eso Bueno. es lo que prevé. Claro, sí, hay que pasar ese dato. Lucía Jaramillo. Lucía Jaramillo. Buenos días, Jaime Velázquez, también te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Jaimito con su respectivo café entró. Como siempre. Muy bien. 8 de la mañana con 23 minutos. ¿Cómo le va, Javier Narváez? ¿Cómo están tramitando el tema de las multas por incumplimiento de las ordenanzas de sacar la basura en horario establecido? Por ejemplo, hay personas que siguen incumpliendo esta Increíble. norma, esta ordenanza, pese a que ya se les ha dicho que puede haber una multa. ¿Cómo se tramitan en este caso este tipo de multas, inclusive cuando hay construcciones y los propietarios pues de estas viviendas dejan los escombros tirados afuera en los solares? ¿Cómo están tramitando estas multas? Bueno, nosotros recibimos y en un gran número de la Dirección de Aseo Cantonal, que tiene sus propios inspectores, que andan en camionetas dando vueltas por la ciudad, es unas boletas
que a muchos ciudadanos les llega, son unas boletas grandes, color roja, donde en la parte de atrás inclusive constan el diferente tipo de infracciones y las pertinentes multas, que llegan hasta 125% del salario básico unificado, que es alrededor como de $500 y más, por dejar sobre todo escombros. ¿Cuál es el problema? El problema, reitero y nuevamente lo digo, que no tenemos la capacidad logística para cubrir todo. Y ahí es donde apelamos también a un sentido de civismo, exhortamos a que el ciudadano lo haga. Porque yo estoy convencido de que donde hay estos focos de insalubridad son que provienen de temas domiciliarios. Es fácil para nosotros sancionar y casi no lo hacen los comercios, porque entonces ahí la sanción es la clausura. Y nadie quiere arriesgarse a que le clausuren su negocio 1, 2 días, 3 días, 4 días, pagar una multa. El problema más es domiciliario. Entonces, ahí es donde yo creo que debemos reforzar un poco más y estar ahí donde se produce, porque no es en toda la ciudad tampoco. Si recorremos toda la ciudad, no es que están todas las esquinas llenas de desechos. Buscar la manera de cómo ir al ciudadano y obviamente abrir expedientes y multar a los ciudadanos, porque cuando ya pasamos, generalmente ya vemos los montículos de basura, de desechos, y no sabemos, tampoco no podemos responsabilizar al que vive allá afuera de la casa, obviamente, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar un poco más, a pesar de las campañas que hace Urbaceo, que hace el mismo municipio, exhortando a los ciudadanos a que tengan una mejor disposición. 8:26 a.m. Y ya que habló del tema de las clausuras, ¿cómo hacen ustedes con el tema de las clausuras? Es muy importante porque a ustedes les llegan cientos de denuncias en el municipio de Guayaquil, pero sin duda, y creo firmemente que ustedes tienen un filtro para evitar pues el tema de las clausuras y evitar el tema de afectación a quienes tengan estos locales. ¿Cómo hacen, ustedes manejan este tipo de filtros cuando les llega una denuncia por el tema de una clausura, ya sea en un negocio, en una construcción? Miren, nosotros nos hemos caracterizado en las 3 administraciones, y lo digo con autoridad porque yo he sido parte de las 3 administraciones y justo he estado en el área que tiene que ver con esa. Y nosotros la clausura, créalo que la mantenemos como de último ratio, como se dice, ¿no? No queremos llegar a eso porque sabemos cuánto significa clausurar un establecimiento, que la persona deje de vender lo que vende, deje de producir, empleados que se paralizan. Pero obviamente cuando ya se necesita poner un ejemplo, que esta sea ejemplarizadora para el resto, ya toca hacerla, pero tratamos de evitarla, y ahí es donde nosotros estamos permanentemente pidiéndole al ciudadano que colabore, porque al fin y al cabo pues a nosotros también nos interesa la reactivación. Yo no, por poner orden, imagínese usted tener que cerrar toda una cuadra, 2 cuadras a la redonda, con tanto negocio que existe, pero pues en determinadas ocasiones ya sí hace necesaria hacerla, y tratamos pues de que los ciudadanos luego de esto pues entiendan, superen lo que están contraviniendo, y esto no pueda volver a ocurrir. Javier Narváez, muchas gracias. Creo que ha comentado explícitamente, querido amigo, todo le hemos preguntado. Enhorabuena que se estén dando temas mascarillas, tema basura, tema electoral, quedó bien claro. Así que muchísimas gracias por comparecer aquí. Es el director Javier Narváez durante muchos años del Departamento de Justicia y Vigilancia, que en una ciudad como Guayaquil es bastante complicada, Ramiro. Una transfusión para el sistema inmunológico. Algunos le van a pedir. Ha sido inmune, ¿no? ¿Usted se acuerda que aquel programa, el Hombre Inmortal, que daba transfusiones igualito? Gracias, Javier Narváez. Sí, realmente yo he estado en primera línea. Bueno, mis padres fallecieron en pandemia. Sí, en pandemia. Recuerdo que le dimos el Entonces, eso sí fue muy doloroso, muy triste, pero bueno, seguimos adelante. La vida nos puso en ese sitio, en este lugar, en esta época, y toca hacerle frente, ¿no? Gracias a ustedes, como siempre, en una radio a la que quiero mucho. Muchas gracias, igual manera. Y estar con ustedes para mí realmente es un honor, comunicar a la ciudadanía de las cosas que ocurran. Gracias. Espero pues que haya una nueva invitación. Sí, señor. Ahora, a su casa no necesita invitación. Pero igual habrá. Antes de ir al corte, abrimos espacio a menciones publicitarias. Claro que sí, para contarles que está comprobado que la nueva fórmula de aceite de motor